Ahora, como hacemos siempre, abrimos la sala para el debate, así que cualquiera de ustedes que tenga interés en hacer una pregunta, y sé que siempre cuesta la primera pregunta, así que voluntarios, voluntarias, muy bien, por aquí y luego por aquí delante. Hola, buenas tardes. Bueno, muy interesante, ¿vale? Me ha gustado mucho. Yo quería preguntar a ambos sobre el apego. Bueno, sabemos que el apego es fundamental en las empresas, además en los equipos de trabajo es muy importante, muchas veces simplemente por un conflicto y por el apego no se es objetivo, ¿no?, ante una opinión. Entonces, respecto al apego inseguro y al apego seguro, si nosotros crecemos con un apego seguro, realmente el contexto o la influencia del contexto en la empresa, si hay un apego inseguro, puede hacernos cambiar y eso lo trasladamos a la familia, o el cerebro es capaz de a lo mejor manejar ese contexto y saber separar o diferenciar. Es muy buena pregunta. Bueno, contestamos los dos. Empieza tú si quieres y yo lo voy a... Vamos a ver. Es cierto que yo puedo tener relaciones de apego seguras en mi entorno familiar y que las relaciones de apego de alguna manera se desmoronen o simplemente no existan en un entorno en el que no haya apego. Lo que pasa es que yo no creo tanto en los compartimentos estancos. Y yo no sé si pasado un cierto tiempo o a cierto plazo, cuando yo estoy en una organización en la que no hay apego, y a lo mejor el apego no lo hemos... Bueno, Catalina lo ha dicho muy bien al final, pero podríamos decir también, sin contradecirla, que no hay por qué contradecirla, que es la necesidad de mi cerebro de conectarse con el suyo. Porque hay algo que no hemos dicho, pero porque no hemos podido decirlo todo, pero tenemos una cierta capacidad de leer el cerebro de los demás, y parte de la convivencia social está basada en esa capacidad. Y esto se sabe desde que se descubrieron las neuronas espejo ahora unos 20 o 25 años, no hace tanto tiempo. Quiero decirle, no sé hasta qué punto, pero sospecho, porque conozco casos de gente que puede tener una relación de apego seguro en su casa, en su domicilio, pero si en la organización, en la empresa, la relación de apego es insegura o incluso tóxica, no sé hasta qué punto eso no afecta luego al otro, porque no tenemos compartimentos estancos. Puede haber elementos estabilizadores dentro de la familia, pero también es posible que cuando alguien llega a su casa, mujer u hombre, le diga a los niños, déjame en paz, que no tengo ganas de hablar, vengo muy estresado, o necesito ir al médico mañana porque estoy de baja, porque no puedo más. Es decir, puede haber ámbitos diferentes, pero yo no creo que sean compartimentos estancos. De ahí la importancia, es decir, cuando hay un artículo del mes pasado, o de este mes, de hace unos días, en el Financial Times, que quien le interesa le doy la referencia, de memoria no me la sé, habla del estrés o de la ansiedad que está afectando al 30% de la población norteamericana, con lo que eso supone de costes sanitarios en un país en el que creo que ya, no sé la cifra exactamente, pero creo que es el 15% del PIB americano el que se dedica a salud. Y entonces el apego no es la blandenguería, ni es decir, hay un concepto de apego que puede ser equivocado, hay un concepto de empatía que yo le llamo empatía boba, que la empatía boba es, mira, me identifico tanto contigo, sé tanto lo que sientes y quiero dártelo tanto que te voy a dar lo que me pides. A mí eso me parece bastante bobo. Y yo, desde un punto de vista de líder o de directivo, diría, te entiendo tanto, sé tanto lo que necesitas y veo lo que me pides, que te voy a dar no lo que me pides, sino lo que yo sé que tú necesitas. Y bueno, pues por lo tanto no estamos hablando de algo fofo, blandengue, sino de una necesidad que tenemos de que nuestros cerebros se conecten. Porque esa es la sociabilidad y la socialidad del cerebro. Respondiéndole, yo creo que hay comunicación y que al final un estado o una situación influye en la otra. Yo creo que has dicho una palabra muy importante, perder la objetividad. Tú misma lo has dicho. Tú estás
hablando de un apego seguro, en un entorno en el que tú confías en ti misma, en el que a lo largo de toda tu vida, de infancia, juventud, sientes que puedes. Llegas a un entorno en el que ese sentir que puedes se transforma en... ¿cómo? En no entender y encima a creerte a ti misma que no puedes. ¿Qué pasa con eso? Lo trasladas a casa. ¿Por qué? Porque todo te afecta. Lo emocional y lo racional. Acordaros siempre de esas dos partes. Lo emocional y lo racional. Como no estén equilibrados, uno se puede comer al otro. Si tienes mucho racional, puedes comerte lo emocional y convertirte en una pared, en alguien frío, distante, que no quiere ni conectar. Si lo emocional es lo que está por encima, puedes perder lo que tú has dicho, la objetividad. Y al final no acabar creyendo ni tú sabiendo, que es lo que le pasa a muchísima gente, dónde estoy y qué es lo que hago. Lo que tienes que hacer en esos casos, que esa transformación de la que estaba hablando Carlos, que sí es posible, esa transformación de la seguridad en inseguridad, en ese momento es intentar subir y ver las cosas desde arriba. Yo siempre digo, la vista de pájaro, que es tan importante. La vista de pájaro es dónde estoy, en qué entorno estoy, qué estoy haciendo, para poder realmente analizar, porque eso te puede pasar. Y recuerda, equilibrio emocional y racional, y si te das cuenta o sientes que pierdes esa objetividad, ese equilibrio ya lo has perdido. Quisiera solamente añadir una cosa que la he citado de pasada, y al citarla de pasada parece que no tiene importancia. Es una frase que no es mía, que es de Christopher Bolas, que fue un psicoanalista muy importante, y dice... No es quizás respondiendo a su pregunta, pero su pregunta me lo evoca. Y es, el niño piensa que el trauma es la vida. No, el niño no se da cuenta de que el trauma es un incidente de su vida, sino que lo identifica con toda la vida, con toda su vida. Y eso se refiere a apegos inseguros, o apegos ambivalentes o ambiguos, ¿eh? Aquí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la charla. Y, a ver, habéis hablado de palabras que son apego, estatus, certidumbre, relaciones, y todas ellas llevan como un sentimiento de estabilidad. ¿Cómo se conjuga todo esto con el cambio, con esta vida de cambio continuo en el cual nos tenemos que enfrentar? Vale. Fíjate, la palabra cambio... me voy a poner de pie para verte mejor. La palabra cambio es la palabra que más ansiedad y estrés genera. Hemos hablado de ansiedad y hemos hablado de estrés. Somos personas que lo que nos da tranquilidad es la normalidad. ¿Por qué? Porque es la costumbre. Somos animales de costumbres y ahí sí que vamos al lado completamente primitivo. Cuando tú estás acostumbrado a hacer algo, tienes una tranquilidad, por mucho que ese algo no sea algo que te guste, ¿eh? Fíjate lo que te digo, pero como es algo a lo que estás habituado, no le ves el peligro. No sale dentro de ti toda esa rama primitiva de voy a ponerme las garras y ver qué es lo que puede pasar porque me tengo que preparar. Esa amígdala que te llama, como está diciendo Carlos, esa sensación de ataque. Pero el cambio te produce ansiedad, nerviosismo y ahí sale el ataque. Por eso mismo hablar de cambio, sea como fuere, cambio de puesto de trabajo, cambio de vida, cambio de pareja, cambio de lo que fuera, te va a causar siempre ese momento. Lo que hay que hacer, y eso se trabaja, en que ese cambio se vea como algo dentro de un proyecto de normalidad. Y eso se trabaja dentro de las empresas cuando hay, ahora que estamos viviendo, reestructuraciones, cambios de puestos, movimientos internos, o dentro de tu propia vida, con estados de trabajo, no trabajo, toda esa transformación, es generar que esa amígdala que está levantándose y está toda diciéndote alerta, alerta, aquí hay un peligro, luz roja, se calme y tú mismo seas capaz de decir, es un momento diferente, pero no es algo que me vaya a dar miedo. Entonces eso es una de las cosas que más hay que trabajar con las personas, porque el cambio es ansiedad, nerviosismo, estrés y muchas veces conlleva al fracaso. Fíjate lo que te digo.